La Flecha Amarilla. Viajes sonoros por las historias del Camino de Santiago. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del podcast La Flecha Amarilla. Hoy hacemos un alto en el camino para hablar con una persona que llevábamos mucho tiempo con ganas de entrevistar en este podcast en el que hablamos, en este caso, pues para hacer una pausa con un café Candelas, para tomarnos pues un café con Eladio Paz, al que es difícil encontrar parado, porque es un hombre que siempre está haciendo cosas, que ha cruzado más de 60 países en bicicleta, que ha recorrido 600.000 kilómetros y que ha hecho 9 largos viajes en bicicleta en los últimos años, desde que se jubiló. ¿Qué tal, Eladio? Pues muy bien, muy bien. Me alegro mucho de que estés aquí hoy con nosotros. Nos hace mucha ilusión. Igualmente digo. Que es muy difícil encontrarte a ti sin que vayas sobre ruedas y que vayas en bicicleta, sin que estés haciendo cosas. Me gustaría saber, después de todos estos viajes que has hecho en bicicleta, ¿por qué empieza tu idea de echarte a hacer el Camino de Santiago? ¿Se te hacía pequeño o cómo fue el tema? Cuéntame. Bueno, yo cuando estaba en las puertas de la jubilación, Sí. Empecé a darle vueltas a la cabeza y me puse a pensar, ¿qué voy a hacer yo con mi jubilación? Yo tengo que hacer algo. Era ciclista. Había dejado la pesca submarina deportiva hace unos años porque por culpa de las apneas ya no puedes. Claro. Luego decidí hacer los Caminos de Santiago. Pero cuando los Caminos de Santiago en España se me quedaron cortos, pues me marché a los digamos, internacionales, a los europeos. Y en eso estoy. Ya he cruzado por ahora 62 países y espero que dentro de un año sean 72 y así sucesivamente. Ajá. Esperemos que dure un poquito porque la edad no perdona. Sí, pero bueno, tú estás muy bien físicamente, mentalmente, porque también hay que estar muy bien mentalmente para hacer estas experiencias. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre estar en el Camino de Santiago y hacer los caminos por Europa, ¿no? Porque tú te consideras peregrino, ¿no? Sí. Vas siempre con la Concha de Vieira, ¿no? Que te abre muchas puertas, yo creo, por lo que me has dicho. Pero saber esa diferencia, ¿no? Supongo que en un sitio eres uno más y en otro eres algo especial, ¿no? A eso vamos. Cuando tú viajas por Europa, vamos a poner un sitio, Bratislava, evidentemente eres único. Aunque cuando te den la Concha del Peregrino en cualquier parte de Europa, a veces te dicen Santiago de Compostela. Luego hablaba de Bratislava. Incluso en Bratislava te conocen la Concha del Peregrino, que representa al peregrino. Y allí eres único. Pero ¿qué ocurre? Que tú cuando llegas a Arles, Francia, por poner ya no eres único, ya hay 10. Pero cuando llegas a San Juan Piedepuerto, aquello es una ciudad muy bonita, muy interesante, pero ya la ciudad está dominada por los peregrinos. Claro, somos muchos. Claro, ya es un río de peregrinación. Y en los otros lugares son gotas, ¿no? Gotas que vas encontrando. Nosotros hablamos mucho de esa metáfora del camino o de los caminos como un río. Sí que me interesa mucho eso que tú siempre te consideras peregrino, ¿no? Estés donde estés. Porque tú el último viaje que has hecho, por ejemplo, ha sido desde Estocolmo, ¿no? En 36 días. Pasando por Oslo. Por Oslo, ajá. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, todas estas experiencias son muy, muy, muy buenas. Cada país con sus peculiaridades. Sí. Pero cuando vas hacia el norte, yo digo que la gente del norte es pone las cosas en su sitio. Es decir, a mí me gusta mucho el rural. No me interesan tanto las grandes ciudades. ¿Cómo cuidan ellos las aldeas? Pero ellos, por ejemplo, ¿cómo cuidan lo suyo? Sí, tendrán una granja y tendrán su vivienda cerca. Pero en la granja todo está colocadito. Todo en su ordenado. Sitio, todo ordenado. Y la casa está aparte,
pero todo muy, 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 muy ordenadito. Son muy civilizados. Sí, sí, muy, muy... ¿Cuánto aprendes, no, viajando? Por supuesto. La vida es como un libro, ¿no? El que no viaja parece que no pasa de la primera página nunca, ¿no? Yo tengo 70 años y te diré que fue 3 años a la escuela. Eran tiempos. Sí, sí. Pero es que la vida es una escuela. Yo trabajé cara al público toda mi vida y tengo que darle gracias a los clientes que acudían a donde yo estaba. Pero muchas gracias porque me enseñaron mucho, mucho, mucho. Claro. Igualmente aprendes un montón de cosas por los países por donde pasas, los lugares, las experiencias, la interacción con la gente. Y es muy curioso porque tú tienes una amiga que sabe idiomas, porque tú no hablas inglés, no hablas francés, o sea, pero tienes una amiga que es la que te salva, porque tú viajas solo habitualmente, ¿no? Y háblanos de esa amiga que tienes tú. Bueno, yo esta amiga siempre hablo muy positivamente de ella y además que es muy correcta conmigo, muy correcta. Sí. Te diré que se llama la chica de Google. Claro. Yo le llamo Googolina. Y también llevo conmigo la morena, que es la bicicleta. Sí. Y de vez en cuando hablo con ellas porque lo mío es que son muchas, 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 muchas horas esto En solo. soledad. Y luego hay que hablar. Claro. Y escucho mucho una canción, muchas, muchas, muchas veces repetida, que es, déjame pensar, Bueno, saldrá. una canción muy gallega, Adiós ríos, adiós fontes. Adiós fontes. Sí, Ajá, adiós eso. regatos pequeños. Mucho, 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 mucho lo escucho. Porque la mente, igual que es necesario tener una mente muy bien amueblada para pasar tantas horas juntos, para hacer tantos viajes, tantas horas. Y al final esa chica de Google, que es la que ayuda a traducir lo que tú quieres pedir o lo que tú quieres interpelar a la gente, ¿no? En los diferentes países por donde pasas, ese diálogo interior que tú tienes muchas veces te puede jugar malas pasadas también, ¿no? Porque la mente al final son muchas horas, muchos días, mucha bicicleta. ¿Cómo es eso? Sí, cuando tú me haces esta pregunta, primero quería contestarte a anécdotas que pasas por ahí adelante. Sí. Yo me acuerdo en Bosnia y Herzegovina, que antes de pasar por un país, por lo menos leo 4 o 5 cositas, y allí se brinda 3 veces. Luego pasaba por el rural de Bosnia y Herzegovina y veo que están haciendo un alambique, es decir, están transformando manzanas en alcohol. Y paro y pido permiso para quitar unas fotografías y, por supuesto, me han dicho que sí. El chaval que estaba allí se expuso y fue a buscar una botella de alcohol y había que brindar. Y me acordé yo de brindar 3 veces, pero cuando terminamos de brindar se supone que vino su padre, se supone que era su padre, y había que brindar otras 3 veces. Dándole las gracias y un abrazo me marché y a unos 40 kilómetros pedí agua en el propio rural, en el rural. Pido agua y el señor me trae el agua y trae una botella y había que brindar 3 veces. 9 veces he brindado en un día. ¿Pero era agua o era licor? No, con licor. Ah, con vale, licor. vale. ¿Y después qué tal en la bici? Muy bien, lo que pasa es que, claro, yo procuraba, como había que brindar, beber muy poquito, porque lo sabía. Un pequeño como, sorbo. por ejemplo, allí, claro. en ese país, no regales flores a una mujer en número par. Sí, sí. Al final la universidad de la vida, ¿no? Todo lo que aprendemos es realmente interesante y que al final pues son experiencias que nos van haciendo más cultos, que nos van haciendo mucho más personas, ¿no? Supongo. Yo me imagino que habrás encontrado de todo, ¿no? A lo largo de estos viajes, experiencias buenas, experiencias malas, gente buena, gente no tan buena a lo mejor, pero que realmente, ¿qué es lo que te motiva a seguir haciendo rutas? Porque tú ya estás pensando en la ruta del año que viene, ¿no? Sí. ¿A dónde vas a ir el año que viene? Bueno, yo pienso salir de maratón. Maratón, ya sabemos que estamos en Grecia, porque muy cerca está el aeropuerto internacional. Empezaré en Maratón, iré a la capital y subiré después por Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Croacia. Algunos me quedan atrás. Para hacer el viaje en tu bicicleta. Sí, siempre voy en mi bicicleta, en la morena. La morena. ¿Y te la llevas desde aquí? Allí la monto en el montas. aeropuerto. ¿Y tú te consideras peregrino o bicigrino? Lo segundo. ¿Por qué? Porque llevo alforjas. Ajá. Sí.
Sí, sí. Los portugueses traen mochilas, pero yo llevo alforjas. Antes me decías, que se nos ha quedado atrás, que había que usar la cabeza. Claro. Mucha gente me pregunta, tú tienes que tener buenas piernas. Y yo siempre digo esto, primero la cabeza, luego la barriga, el estómago, luego el trasero, por culpa del sillín, y en cuarto las piernas. La cabeza manda en todo. En ese orden de prioridades. Justamente. Que es la importancia que tiene cada una de las cosas. Sí, porque el sillín puede jugar malas pasadas. Yo en alguna ruta larga que hice fue alguno de... A veces es precisamente cuando tienes dolor, ¿no? En los isquios y tal, y que tienes que parar un día a descansar, porque a lo mejor no estás habituado, ¿no? A andar tantos días seguido en bicicleta. Yo afortunadamente ando siempre en bicicleta, claro, tú pero yo mucho. Siempre que salgo de casa a hacer una gran ruta, siempre llevo un tubo pequeñito de vaselina. Claro. Y con la vaselina, incluso no para mí, he encontrado en los caminos de Santiago gente cojeando y parar, preguntar, y tenían rozaduras. Les regalaba el tubo, pero antes le untaba bien y le explicaba que de vez en cuando que le diera, porque funciona, la vaselina para las rozaduras, porque lo del sillín es simplemente una rozadura, por el calor, por una costura, por lo que sea. Mira, en este podcast, en este café con candelas que estamos haciendo hoy contigo, nos gustaría saber, claro, se llama la flecha amarilla. ¿Cuántas flechas amarillas habrás visto tú en tu vida? Bueno, no muchas, unas pocas miles, pero unas pocas miles, incluso muy lejos de aquí, claro, a más de 4.000 kilómetros. Te voy a contar uno de Polonia, que hace... Polonia pasé el año pasado, porque yo venía de Helsinki, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Y allí me encontré un mojón, sabemos lo que es un mojón, ¿no? Sí. El mojón del Camino de Santiago, y marcaba 4.185 kilómetros a Santiago de Compostela. En Polonia. En Polonia tengo muy, muy, muy buenos recuerdos. Además, en Polonia quieren mucho el Camino de Santiago, son muy católicos, tienen una gran tradición y ahí conocen muy bien el icono de las flechas amarillas. Las flechas amarillas, precisamente, que fue su creador, pues tenemos aquí esta figura de una escultura, es un boceto de una escultura que se va a inaugurar en el Centro Internacional de Acogida a los Peregrinos, pues del que fue el pionero, del que fue el gran visionario, cuando el Camino de Santiago era una ruta medieval totalmente abandonada, totalmente olvidada. Hubo un hombre que creyó que aquello se podía revitalizar, ¿no? Ese hombre fue Elías Baliña. Y países como Polonia, países donde hay una tradición, conocen muy bien la historia de este hombre y a veces aquí, curiosamente, no conocemos también nuestra propia historia, porque eso es muy curioso, ¿no? La historia de las flechas amarillas, ¿no? Y por eso nosotros quisimos que nuestro podcast se llamase así, la flecha amarilla, que suponemos que cuando tú estás en el camino, pues es muy fácil guiarse cuando hay flechas amarillas, pero cuando no hay flechas amarillas, ¿cómo haces tú? Bueno, yo acudo siempre a mi... A la tecnología, a tu amiga Googleina. Sí, yo simplemente le digo, llévame a... Y así es. La historia del padre Elías, de las flechas y de la pintura, yo creo que era de las carreteras... Hay teorías. Sí, hay teorías. Hay ¿no? teorías. Sí, he leído cosas de esas. Sí. Sí, pero al padre Elías sí que se le debe muchísimo respecto al Camino de Santiago, pero muchísimo. Una cosa tan pequeña, pero sí que se le debe mucho. Pero, repito, la flecha amarilla yo la he visto en muchas partes. En Bratislava, la Concha también la vi allí. En Bratislava, déjame pensar, en Budapest. Claro que te aparece una de vez en cuando, por ahí lejos te aparece una de vez en cuando, pero sí que te pone, para allá se va para Santiago. Mira, Eladio, ¿y cómo ves tú el futuro del Camino de Santiago? Muchas veces se habla de problemas, de masificación, de que realmente es algo imparable, porque es imparable. Este año se van a superar el 500.000 de peregrinos que vienen a recoger la Compostela. ¿Tú sueles venir a recoger la Compostela o no? No, yo nunca recojo la Compostela por una razón. ¿No te interesan los papeles? No, te explico. Yo, como llevo siempre una credencial del peregrino, es el documento que vale. Claro. Porque la credencial te la dan por... Perdón, la Compostela te la dan por la credencial. Claro, y tú lo que guardas es, digamos, ese diario. Yo tengo allí, creo que son 10 credenciales, 10 credenciales. Y me llama la atención porque a veces las veo y están selladas por ahí adelante, están selladas por la policía.
Claro. Información y turismos, correos, hoteles, etcétera, etcétera. Porque no es solamente uno, es que... Claro, en todo este tiempo realmente las experiencias tuyas habrán sido maravillosas. Cuéntanos así alguna historia que te haya tocado especialmente. Bueno, pues te voy a contar dos de Polonia y dos de Arles, Francia. A ver. Arles, Francia, salí de allí llorando, de emocionado. Sí. Yo fui a la catedral para sellar la credencial del peregrino y había misa, me senté, escuché la misa hasta que terminara y vi una señora que debía estar relacionada con la iglesia, una señora pequeñita, bajita, delgadita, y observé que mandaba. Y luego, cuando terminó la misa, me dirigí a ella y le hice un gesto. Llevaba la credencial y no hubo problema. Me llevó a un despacho y nos pusimos a hablar de dónde venía. Yo creo que venía de Estambul. Y claro, al decirle que vengo de Estambul, camino de Santiago, cogió un libro y me registró todos los datos. Sí. Todos los datos. Y me dice, le va a hablar el obispo, porque habla español. Y me llamó la atención que me lleva el obispo. Pues claro, para mí eso era muy grande, que un obispo hablara conmigo. Y cuando observo que me está bendiciendo el camino. Y yo me emocioné, y eso que no soy demasiado creyente, pero bueno, me emocioné. Bueno, salgo de allí y a 400 metros o 500 metros, en la carretera general, digamos, de esta ciudad, para allá que yo salía, entro en un restaurante y yo llevaba una camiseta que ponía Estambul, Santiago de Compostela. Este señor me da la carta y le digo que estos platos son muy caros, que me ponga uno de arriba y me dice, fuerza, cuscús. Tenía cuscús. Vino, agua. Después viene el postre y le digo que eran muy caros, que me ponga café o leche. Me pone el café y le pido la cuenta. Y me dice que no me cobra. Claro que yo quedé. Si la emoción antes era mucha, esta era mucho más grande. Pero observé después en otros caminos que no era la primera vez, ni la segunda, esa hospitalidad tercera, que la gente tiene con el peregrino, ¿no? Que lo ven como algo que ya es algo ancestral, ¿no? Sí, realmente... yo siempre lo comparé, que yo cuando hice la vida militar, la mili, la hice en Madrid y yo era de Tenorio, en Pontevedra, y yo en un año hice 11.200 kilómetros a dedos, y todo el mundo me paraba. Pues que al peregrino todo el mundo le abre las puertas. Va con la de Polonia. La de Polonia yo comí en un restaurante llamado Romeo, que le mandé después varias veces las gracias. Y tampoco me cobraron. En Polonia, cierto día el teléfono se me bloqueó. Al bloquearse el teléfono... Quedas sin idioma, sin poder comunicarte, sin poder guiarte. Poder navegar. Claro. Lo demás es la navegación. Claro. Porque si no llevas eso y llevas mapas, no hay problema. ¿Yo qué pasa? Que tengo mis trucos. El truco consistía en buscar a una mujer de 35 y 50 años. Te harás esta pregunta, ¿y por qué? Porque es la que más tiempo me puede dedicar, seguro. Y estaba cerca de unos grandes almacenes y llega una chica de unos 40 años, 45 años, en un descapotable. Le digo que necesito ayuda, quita su traductor y ya empezamos a hablar con su traductor. Y le digo que necesitaba hablar con mi compañía en España. Bueno, conclusión. Se iba a quedar sin batería. Al quedarse sin batería me hace un gesto con la mano y me dice que le acompañe a su casa, que vivía a 3 kilómetros, que esto lo vamos a resolver. Me llevó a su casa. Vivía a un nivel muy alto en comparación a mi persona. Estaba su marido, desayunamos, hablamos a través del ordenador, porque el móvil estaba cargándolo, y resolvimos el problema al cabo de 2 horas, porque la compañía en España abría a las 10, esto era a las 8 de la mañana. Y cuando el teléfono empezó a funcionar, vi para la cara de la chica que yo creo que estaba tan contenta como Milagro, yo. claro. Sí. Qué bien, y por eso... pero de esto me tiene pasado experiencias maravillosas, así. Claro, me imagino. Eladio. Este año en Alemania buscaba un restaurante en una zona determinada, allí cierran los domingos, me enteré después. Y le pregunta a un señor restaurante y me dice este señor con un gesto si quería comer. Y yo le dije que sí.
pasa para adentro, y comí en su casa. Es decir, así. Esa hospitalidad es algo muy habitual. Bueno, algo bestial. Sí, la concha del peregrino. Y sobre todo en esos lugares donde no hay tanto tránsito de peregrinos. Porque claro, que eso es que ahí eres único, lo que te decía yo antes. A eso es a lo que íbamos, ¿no? Precisamente cómo... y también a que me comentaras cómo ves el futuro del Camino de Santiago. Bueno, yo el futuro del Camino de Santiago lo veo bien, pero con un problema. El problema más grande que va a tener el Camino de Santiago, me parece a mí, que es que ya empieza a masificarse, por lo menos el francés. En los 100 Yo últimos vivo kilómetros. y estoy todos los días en el camino portugués. Claro. Ahora, en este momento, en estas fechas, pasan todos los días 20, pero en verano. Pero en verano, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, pasan 600, pero no tan todos los días en Pontevedra, una ciudad pequeñita, 600 peregrinos. Pero esto viene pasando porque yo, aparte de esto, he viajado mucho. Y te voy a hablar de Roma. Roma, cuando fui yo por primera vez, no tenía problemas. Cuando fui con la bicicleta para hacer el Camino de Santiago desde Roma, ya había que problemas. Allí era Romero, sí, claro. Cogí la vía Tolosana, y después cogí el camino de Arles, hasta San Juan Piedporto. Sí. La primera vez que pasé por allí, que no era peregrino, pues había poca gente, relativamente hablando. Cuando pasé con la bicicleta a hacer una fotografía en el Circo Máximo, fíjate que es enorme, sí. El Circo Máximo, el Panteón, la Fontana de Trevi, o al centro con la bicicleta ya no puedes ir, aunque la lleves por la mano, no puedes ir. Sí. Estaba así de gente, era terrible, no se podía andar. Y eso pasa Praga hace 2 años. Praga, preciosa ciudad, así de gente. Sí, el turismo. Y así. El turismo al final es lo que, que pasa. Pero yo creo que... una cosa que se me olvidaba hablando del camino, es que el camino tiene un pequeño problema, no la cantidad de peregrinos distintos que vienen. El peregrino que hace el camino repite, el camino engancha. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en el camino te encuentras muy a gusto. Fíjate lo que te digo, que parece que todos son amigos aunque no los conozcas. Todo el mundo va a ayudar a todo el mundo. Te contaba antes de la crema de la vaselina. Yo he regalado unos pocos tubos de vaselina, pero otras gentes han hecho muchas cosas más importantes por mí. Sí. Francia, cierto día no encontraba alojamiento. Acudo a la iglesia, salía un señor de la iglesia, me pongo a hablar con él, y cuando le dije que, porque no había donde dormir, porque estaba a 70 kilómetros el primer hotel, y de esta ciudad estaba cerrado, pues le dije, bueno, ¿tú sabes dónde poder dormir fuera, pero que no pase frío? El hombre quedó así pensativo y me dice al momento, espera. Llamó a una persona y me metieron en un chalet muy bueno, y dormí allí. Sí. Es algo muy habitual. De hecho, nosotros estamos haciendo en la Flecha Amarilla este camino a través de los 5 sentidos, pero siempre hay ese sexto sentido, ¿no? Ese sexto sentido en el cual te das cuenta de que a veces te encuentras con gente que parece que no es casualidad que los encuentres, ¿no? Que parece que estás predestinado a encontrarte con ellos o con ellas, ¿no? Sí. Que eso nos pasa muchas veces en el camino a todos los que lo hemos hecho, y que es una sensación, ese sexto sentido, ¿no? Esos milagros, pequeños milagros, ¿no? Como lo del teléfono, como lo de la gente que te invitó, pero que te pasan todos los días, ¿no? Sí. Y que es algo tan habitual. Y que quizás eso se despierte precisamente porque vas con los 5 sentidos mucho más despiertos que cuando estás en tu lugar, de tu zona de confort, en tu casa, en tu entorno, porque estás viajando, te estás moviendo, estás al ritmo de tus pasos, de la naturaleza o de tu bicicleta, ¿no? En tu caso. Y ahí me gustaría preguntarte ya, así para ir terminando, tú que te defines un poco como ciclósofo, ¿no? Ciclista y filósofo, ¿cuáles son para ti las cosas más importantes de la vida, Eladio? Para mí las cosas más importantes de la vida es la comunicación con la gente. Yo cuando hago estos viajes te encuentras el personaje de turno, que tú también eres un personaje. y tanto. Pero por su vestimenta, llámale como quieras. Sí. Yo entraba en Santiago de Compostela, a unos 15 kilómetros de aquí,
me acababa de emocionar porque allí se había muerto, lo he visto ya varias veces, allí se había muerto un peregrino, siempre lo leo, paro un ratito allí. Y en esto que viene un señor, bajito él, unas barbas muy grandes, 2 perros pastores alemanes, y evidentemente, yo cuando veo un personaje que así le llamo, me paro a hablar con él, siempre, siempre. Y me tiene pasado en muchas partes de Europa. Cuando me pongo a hablar con él, me llama la atención que le pregunto para dónde va, y iba para Estambul. Yo venía de Estambul, 38 días. Y yo le pregunto, ¿pero cuánto crees que tiempo vas a llevar en el camino? Y dice, 5 meses. Iba para Estambul. Yo venía de hacer 5.000 kilómetros, pero en bici. Él iba andando. Pero en el canal de Midi me encuentro 2 personajes que son como las Marías de Santiago de Compostela. Y yo esto lo digo con todo el respeto, que sí. Ojo al dato, que para mí es como que yo que le llamo personajes, para mí es lo mejorcito. Sí, es gente que tú ves que va a ser interesante. Me pongo a hablar con estas 2 mujeres y me llama la atención que una se dedicaba solamente a viajar, a andar. Ahora estaba en el canal de Midi, si no me equivoco. Y la otra era amiga. Y de vez en cuando venía a echar 3 o 4 días con ella. Pero la otra andaba siempre. Ella se dedicaba siempre. También conocí al peregrino José. 110.000 kilómetros andando. Es una historia bastante larga que explicar. Me he encontrado a personas que venían de Lyon a Santiago de Compostela con su burro. Me he encontrado a otro señor que traía el burro, el carro y la mujer dentro del carro. Porque era paralítica. Y aquello te emociona. Hombre, claro. Sí. Normal. Sí. Pues muchas gracias por tus emociones, Eladio. Sí, yo me he emocionado muchas veces. Gracias por compartir con nosotros tu emoción. Gracias por compartir con nosotros un café. Brindamos con café, candelas. Y nada, que ha sido un placer escucharte, un placer experimentar contigo, porque al final, al escuchar tu relato y al escuchar tus historias, estamos viajando contigo. Entonces, para terminar, antes de terminar, sí que nos gustaría, pues eso, que nos contases alguna otra historia para hacernos viajar a nosotros y a todos los que nos estén escuchando y que nos estén viendo a través de YouTube. Una de las cosas que me gusta del viaje es cuando paso al lado de agua. He viajado al lado de muchos mares, he viajado al lado de muchos ríos, he viajado al lado de muchos canales, principalmente Francia, canal de Midi, que lo acabo de nombrar, al lado del canal de Castilla, y al lado de los canales, al lado del agua, aunque hay mosquitos, porque también pasé por aguas mortas, hay mucha vida. Y a mí me gustan mucho los alados, todos los animales que tengan alas. Y en el Danubio hay, en todos los lagos, canales, etcétera, hay mucha vida. Y los sonidos y la vista hay que llevarla siempre agudizada. Claro. Sí, es muy curioso cómo los sentidos se nos... De algún modo, es como si estuviésemos viviendo un poco aletargados o un poco embotados, ¿no?, en el día a día. Y cuando uno va a hacer el camino, hace un camino como los que haces tú, de largo recorrido, más pequeño, pero el hecho de ir en contacto con la naturaleza, en contacto con el ritmo de tus pasos y en contacto con otras personas como tú, que están viajando y que están con una mente muy abierta, ¿no? Lo que dices tú, que de repente te cuentan su vida personas a las que acabas de conocer, ¿no? Y te cuentan cosas que no le habrán contado a nadie, a lo mejor. Y eso sucede en el camino. Y que realmente ha sido, pues eso, ha sido una experiencia extraordinaria compartir contigo este ratito, esta pausa dentro de tu actividad tan veloz, porque al final tú viajas a una velocidad considerable. Sí, porque yo... Comparado con un coche no, pero comparado con un peregrino sí, ¿no? Europa tenemos la ventaja que es totalmente llano, quitando los Apeninos, Cárpatos, Alpes y Pirineos. Pero que todos los has cruzado en bici, lo sé. Pero el resto es todo bastante llano. Yo hacía una media de 150 kilómetros diarios. ¿Pero qué ocurre? Que yo cuando salí de cualquier parte de Suecia, como de Noruega, como de Dinamarca, yo a las 5:30 de la mañana estaba pedaleando. Claro. Y como voy con poca
poca prisa, pero claro, ahí incluso la velocidad es bastante alta. Haces muchos kilómetros, haces muchos no te das cuenta, porque claro. yo veía de vez en cuando por 40 kilómetros, 27, 26, 29, 30, 31, 23, nunca bajabas a 14. ¿Por qué? Porque no hay cuestas. Pues sí, señor, esto es una jubilación como Dios manda, Eladio Paz, 62 países, más de 600.000 kilómetros, 9 largos viajes en bicicleta, muchos caminos de Santiago, muchas experiencias. Ha sido un placer escucharte, Eladio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por acordarse de mí. Buen camino. Utrella. Ultrella e Susella. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este espacio de un café Candelas con Eladio Paz. Gracias a Candelas por ayudarnos también en este proyecto, este café ecológico tan delicioso, y por propiciar esta pausa en el Camino de Santiago, que también hay que saber, cuando uno hace el camino, ese tiempo de pausa. Ese tiempo de silencio, ese tiempo de estar viendo las aves, o viendo un río, o escuchando el sonido de una fuente, o escuchando los pájaros, o viendo cómo está lloviendo, y guarecerse bajo un techo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Nosotros seguimos aquí en La Flecha Amarilla Podcast, donde nos podéis seguir en la web laflechaAmarilla.es, y en las principales plataformas, en Spotify, en iVoox, en YouTube también, donde subiremos este vídeo. Muchísimas gracias a todos. La Flecha Amarilla, una serie de podcast para escuchar con los 5 sentidos y aprender a disfrutar pausadamente de los caminos y de la vida.